encanta este pasaje y habla de nuestros pies, y una cosa que dice el calificativo que usa para nuestros pies es que son hermosos, ¿sí? A pocas personas les gustan sus pies. La mayoría dicen, no, mis pies están muy feos, mejor me los tapo, mejor que nadie me los vea, que nadie me los toque, ¿verdad? Pero no, tus pies son hermosos, así que voltea a tus pies y diles, pies son hermosos. Vamos, diles, sí, son hermosos. Alessandro, tus pies son preciosos, chiquititos, hermosos. ¿Sabes? Los pies son valiosos también. ¿Sí? Nuestros pies son muy valiosos en nuestro cuerpo porque los pies son lo que nos hace posible que tú y yo lleguemos hoy aquí. ¿Sí? ¿Llegaste caminando? Tus pies te ayudaron a llegar hoy aquí. Tus pies son valiosos porque te ayudan a caminar, a avanzar, a crecer, a ir muy lejos, y por eso nuestros pies son hermosos y son valiosos. Y gracias a Dios, si hoy no tienes posibilidad de mover los pies, hay recursos. Sí, hay tecnología que nos ayuda a movernos, hay prótesis, hay muletas, hay bastones, hay andaderas, hay sillas de ruedas. ¿Por qué? Porque valoramos nuestros pies y queremos movernos y queremos llegar lejos. Y gracias a Dios por esas posibilidades que hoy tenemos en nuestros días. El pasaje que leímos también hablaba del mensajero, de las noticias. Y en el tiempo de la Biblia, las noticias iban caminando, literalmente. Tenía que haber un mensajero, una persona que caminara largas distancias para llevar una noticia de un lugar a otro. Hoy nuestras cosas son totalmente diferentes, ¿verdad? Las noticias vuelan, ahora están en la nube y nos llegan de volada, en un 2x3. Pero en un momento dado en nuestras vidas, todos nosotros somos mensajeros. ¿Ok? Tú y yo siempre, todos somos mensajeros, porque cuando vamos caminando por la vida estamos dando un mensaje. Con solo caminar, con nuestra apariencia, cómo nos movemos, cómo hablamos, eso da un mensaje. Entonces todos nos volvemos mensajeros. Ahora, la Biblia habla de pies. Y la Biblia también habla de zapatos, habla del calzado que debemos de ponernos en nuestros pies. Y eso a mí me encanta. La Biblia te resuelve todas las dudas que tú puedas tener en tu diario vivir. Ahora, quiero ir a dos historias en el Antiguo Testamento de dos hombres que les pasó algo muy similar, casi exactamente lo mismo, vivieron una experiencia muy similar cuando tuvieron un encuentro con Dios, cuando vieron a Dios cara a cara, y ellos son Moisés y Josué. Y un día Moisés estaba en el campo, dice que estaba en el monte Horeb, estaba cuidando las ovejas de su suegro. Eso hacía, Moisés estaba trabajando para su suegro en esa temporada y estaba ahí cuidando a las ovejas cuando de repente vio que un arbusto se estaba incendiando. Pero lo peculiar de ese suceso es que el arbusto no se estaba consumiendo. No sé si ustedes han visto un arbusto en llamas, ese se consume muy rápido. Pero no se consumía, no se hacía nada, seguía estando encendido y con sus ramas y con sus hojas íntegro el arbusto. Entonces Moisés va y se acerca pues para ver cómo puede ser posible que esté sucediendo eso. Al acercarse, una voz desde la zarza, que es la voz de Dios, le dice: Moisés, detente, ya no avances más. Y además le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando, santa es. Y la presencia de Dios en ese lugar había santificado la tierra, ese lugar donde estaba Moisés. Y Moisés lo hizo. Y entonces Dios empezó a darle a Moisés instrucciones, un llamado, lo que Dios quería que Moisés hiciera para regresar a Egipto e ir por su pueblo Israel y sacarlo de Egipto, de la esclavitud, y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés lo hizo. ¿Y cómo fue Moisés a Egipto? Caminando.
¿ok? Moisés fue caminando de la tierra de Madián a Egipto para liberar a su pueblo. Luego, 40 años después, una vez que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo libertó, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto 40 años, Josué toma la estafeta de parte de Moisés para seguir con el trabajo de llevar al pueblo ahora sí a la tierra prometida, entrar a la tierra y repartir la tierra entre las familias. Eso le tocó hacer a Josué. Y entonces Josué entra a la tierra prometida y cruzan el río Jordán. El río Jordán ya está en Canaán, en la tierra de Israel. Y este suceso, cuando Dios seca el río Jordán para que el pueblo cruce y llegue a la tierra, hizo que todos los reinos vecinos y las ciudades que estaban por ahí le temieran a Dios y al pueblo, ¿verdad? Dijeron, no, hombre, este Dios está fuerte, ¿verdad? Bueno, le tenemos miedo. Y estaba Josué ahí cerca de Jericó. Estaba en el monte Gilgal, dice la Biblia. Y un día se le apareció de frente un hombre y se presentan. Y este hombre le dice a Josué, yo soy el comandante de los ejércitos de Dios. Y entonces Josué se postra en tierra, se hace una reverencia porque reconoce que es la misma presencia de Dios y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu servicio. Y entonces Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Una vez más, la presencia de Dios ahí había santificado la tierra. Josué lo hizo, se quitó sus sandalias y empezó Dios a darle las instrucciones de cómo iban a tomar la ciudad de Jericó, cómo iban a conquistar la ciudad. Y le dice, Jericó es una ciudad amurallada, Josué, así que vas a ir tú, los sacerdotes y el ejército en silencio tocando el cuerno, van a rodear la ciudad una vez, un día, el segundo día otra vuelta y así por 6 días. El séptimo día, Josué, vas a darle 7 vueltas. Al terminar las 7 vueltas, ahora sí que todo el pueblo grite. Y cuando todo el pueblo grite, las murallas se van a derrumbar y ustedes van a poder entrar a la ciudad de Jericó y la van a poder tomar y sitiar para conquistarla. Y así sucedió. Josué lo hizo y todo el ejército. ¿Y cómo rodearon la ciudad? Caminando. ¿Ok? Lo hicieron caminando. Ahora, vámonos al tiempo de Jesús. Está Jesús con sus 12 discípulos. El último día que está con ellos va a ser entregado. Tienen una cena, Jesús le lava los pies a sus discípulos, ora por ellos, les da enseñanzas y está platicando con ellos y les dice, no tengan miedo. Hay lugar en la casa de mi Padre para ustedes y voy a prepararles ese lugar para que después nos veamos y en la eternidad estemos juntos. Así que ustedes ya saben a dónde voy y ya saben el camino. Y sus discípulos así como que, a ver, y entonces hay uno ahí aventado que levanta la mano y es Tomás y le dice Tomás, a ver Señor, a ver Jesús, no me queda claro, no sé a dónde vas y si no sé a dónde vas, pues tampoco me sé el camino, ¿verdad? Y entonces Jesús le da esta respuesta, Juan capítulo 14, verso número 6, y Jesús le contestó a Tomás, Jesús le contestó, yo soy el camino. A ver, díganme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahí está la respuesta. Jesús le dice, Tomás, pero ¿cómo no te has dado cuenta? Yo soy el camino. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esta conversación, esta palabra de Jesús nos enseña 2 cosas. Primero, que Jesús es el camino.
Sí, Jesús es el camino, es la senda, es la ruta que tú y yo debemos de tomar en nuestro diario vivir. Jesús es el camino por donde tú y yo debemos de conducir nuestras vidas. Jesús es el camino por donde tú y yo debemos conducir a nuestra familia. Es el camino por donde debemos de conducir nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que hacemos. Jesús es el camino. Y mira, la Biblia habla que hay dos caminos en la vida. Hay dos caminos. Y uno lo describe la Biblia como el camino de Dios. Y también lo puedes encontrar como el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la fe, de la justicia. Así se describe en la Biblia y todos esos caminos los conduce Jesús y llevan al Padre. Así que ese es el camino que es Jesús. Jesús es el camino. Y además la Biblia dice que la puerta es estrecha para llegar a ese camino. Y también dice que hay otro camino que la puerta es ancha y que ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Sí? Que lleva al fracaso, que lleva a la destrucción, que lleva a la muerte. Y también dice la Biblia que muchos son los que van por ese camino. Pero recuerda, Jesús es el camino. Y mientras yo reflexionaba en estas palabras esta semana, me acordé de las veredas. ¿Alguna vez ustedes han ido por alguna vereda? Sí, cuando hacemos hike o cuando vamos por ahí en un monte, en un rancho, por ahí en algún terreno que tengamos o vayamos a visitar, hay una vereda. Y muchas veces las veredas son para que una persona quepa, ¿cierto o no es cierto? Sí, y si tú andas de hike, tú tienes que seguir la vereda, el sendero, para que llegues al punto donde quieres llegar, ¿verdad? Que quieres conquistar en las alturas, en la antena del Cerro de la Silla o Chipín, que no sea donde te guste ir. Tienes que ir por el camino que es angostito. Y yo reflexionaba en esa frase que a mí me gusta, que a nosotros nos gusta decir, que dice, se fue para el monte. ¿Sí? ¿Han escuchado decir eso? No, hombre, es que este cuate se fue para el monte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una vereda? Pues al lado de la vereda está el monte. Pero si tú tomas el monte para seguir caminando, no vas a llegar a tu destino, te vas a perder, te puedes espinar, puedes tropezar, hay piedras, hay ramas, arbustos. No te vayas por el monte. Ahora, ¿cómo es el sendero? Angostito, ¿verdad? Solo que pollo. ¿Y el monte? Amplio, ¿verdad? Como él solo, todo el cerro para ti. Pero no te vayas a perder, ¿ok? Era un chiste, era para que se rieran. Ahora, la segunda cosa, Jesús nos enseña primero que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la segunda cosa es que Él va al Padre. El destino de Jesús es llegar a la casa de su Padre. Él sabía que una vez que terminara su trabajo en la tierra, que fuera a la cruz, que estuviera en la tumba, que resucitara, iba a ir al cielo de vuelta. Iba a regresar a su trono de gloria. Jesús les dice, yo voy al Padre, el Padre me va a regresar a mi lugar y yo voy a estar ahí esperándolos a ustedes. Así que ustedes también tienen que ir al Padre. Y eso nos enseña Jesús. Ahora, tú y yo tenemos que preguntarnos qué camino estamos caminando. Y tú y yo tenemos que ser muy honestos para ver qué camino estamos caminando. ¿Ok? Porque si tú y yo queremos llegar al Padre, tenemos que caminar el camino que es Jesús. Si tú y yo queremos cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, tú y yo tenemos que caminar el camino que es Jesús. Y si tú y yo queremos crecer, madurar y parecernos más a Jesús, tenemos que caminar el camino que es Jesús. Pero ¿qué camino estamos caminando? Ahora, tú y yo tenemos que descubrir cada día
por dónde vamos a caminar. Sí, el camino no está trazado, no está así como que una línea amarilla la pinta Dios en todo el mundo para que lleguen a mí. No es así. Tampoco significa que todos vamos a hacer lo mismo. No es posible, no somos soldados así que todos nos tengamos que poner uniforme, las mismas botas, el mismo sombrero y vamos a caminar todos al mismo tiempo, la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda. No es así, ¿verdad que no? Todos somos distintos, todos hacemos cosas distintas, pero cada uno con el propósito que Dios nos ha dado, tenemos que descubrir el camino que es Jesús que nos lleva al Padre. ¿Ok? En nuestro diario vivir, en lo que tú y yo hacemos, cada quien lo suyo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que el camino es correcto? Bueno, ¿quién es el camino? Jesús. Entonces ese camino debe de tener los atributos de Jesús. ¿Y qué atributos tiene Jesús? Es verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tú y yo nos tenemos que conducir con la verdad. ¿Ah, verdad? ¿Cómo sonó eso? Con la verdad. No podemos mentir, no podemos engañar, no podemos. Tenemos que estar en la verdad. Otra característica de Jesús es que Jesús es vida. Tenemos que vivir, tenemos que estar alegres, tener vida, no tener queja. No estar arrastrando la cobija, no ir como que ya no puedo más. No, Él es vida, nuestro caminar debe de ser vital, con vitalidad. Debe de ser honesto, debe de ser bueno, debe de ser fuerte, debe de ser honorable. Ese es Jesús. Y si tu actuar y mi actuar, tus decisiones y mis decisiones muestran las características de Jesús, es que estamos caminando el camino de Jesús. Y si no, pues déjame decirte que nos fuimos para el monte. ¿Ok? ¿Qué camino estamos caminando? Ahora, la Biblia trata todos los temas y la Biblia nos explica también qué zapatos usar para caminar el camino que es Jesús. La Biblia habla del calzado y hoy tú y yo nos pusimos unos zapatos, ¿verdad? Todos traen zapatos, ¿verdad? Nadie vino descalzo. Y Dios nos dice qué zapatos ponernos para caminar el camino de Jesús en nuestro diario vivir. ¿Quieren saber cómo son? ¿Sí? No se los vayan a imaginar que traen un dibujito de la Biblia por ahí y esas cosas. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 15, y aquí nos está diciendo cómo vestirnos, y este es el versículo de los zapatos, y dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Cómo van a ser mis zapatos? Van a tener la disposición de proclamar o de anunciar el evangelio de la paz. ¿Ok? Está hablando de la armadura, está hablando que yo me debo de poner la armadura de Dios y habla que yo me debo de poner la verdad, un atributo de Jesús, me debo poner la justicia, otro atributo de Jesús, me debo de poner la salvación, otro atributo, ponerme la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, toda su palabra, y la fe, ¿verdad? Y dice, y ponte en los pies el evangelio de la paz. La disposición, el denuedo, la prisa de anunciar el evangelio de la paz. Así son los zapatos que tú y yo nos tenemos que poner a diario. ¿Ok? Ahora, ¿qué no significa? No significa que mañana nos vamos a vestir y entonces yo voy a hacer esto. Ya, para que todos vean que yo traigo el evangelio. ¿Ok? Y vean, y el mensaje que estoy dando es que lo estoy compartiendo. No significa eso. No podemos tener la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? No puedo escribir en la computadora, ni barrer, ni lavar platos, ni ir a una junta con la Biblia en el brazo. Eso no significa. Cuando tú te pongas los zapatos mañana, tú tienes que poner en tu corazón y en tu mente el evangelio. Tú tienes que recordar en tu corazón y en tu mente lo que Jesús hizo, porque el evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y cada día que yo me quiera poner el calzado del evangelio de la paz para caminar el camino de Jesús, voy a poner en mi corazón lo que Él hizo por mí. Murió en la cruz por mí. Voy a poner en mi corazón y en mi mente lo que Él hizo por mí, lo que Él ha hecho de mí.
ahora me ha hecho una mujer mejor, me ha hecho una mujer segura, me ha hecho una mujer confiada en Él, una mujer con esperanza. Eso lo voy a recordar yo, ese es traer el evangelio en mí, puesto en los pies. Y caminemos el camino que nos conduce al Padre, y que es Jesús. Ahora, hay maneras de compartir el mensaje del evangelio, ¿sí? Hay varias maneras, hay dos maneras, la manera implícita y la manera explícita, ¿sí? La manera implícita es que por mis acciones, por mi manera de ser, por mis palabras, yo estoy compartiendo el evangelio. Y entonces la gente me escucha hablar y ve que yo hablo con claridad y con amor y con verdad, ¿verdad? Y yo actúo con justicia, ¿verdad? Y me muevo con honestidad. Y eso es compartir el mensaje de Jesús de manera implícita con mis acciones. Y eso la gente lo ve, se da cuenta. Eso muestra a la gente algo diferente. Como yo reaccione ante las dificultades, ante los accidentes, ante las adversidades en la vida, va a mostrar a Jesús, porque yo voy a tener entereza y voy a tener confianza en Dios y voy a tener la paz de Dios y la alegría de Dios. Eso es una manera implícita de compartir el evangelio. Y otra manera es la explícita, entonces sí, donde yo voy a la palabra y la abro y la leo. Y le digo a alguien, mira, es que la Biblia dice esto. ¿Sí? El pasaje de la Biblia, Jesús nos enseña, Dios dijo que hiciéramos esto y no hiciéramos aquello. Y entonces yo cito las palabras de Dios, o cito el nombre de Jesús, o comparto lo que Dios ha hecho en mi vida. Es que Dios me cambió mi manera de pensar, ya no puedo actuar así, yo ya no puedo decir groserías. Ya no me nace, ya Dios me dijo que no y ya no me salen. Y esa es una manera explícita de decirle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Y así compartimos el mensaje de Jesús. Tú y yo tenemos que ponernos el calzado del Evangelio de la Paz y caminar el camino que es Jesús. ¿Ok? Para que tú y yo podamos cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. ¿Cómo vamos a llegar a ser mejor como Jesús? Caminando. Ahora, voy a cerrar mi mensaje con un pasaje más. Y voy a ir a la Escritura, al tiempo en que Pedro está compartiendo el primer discurso a una multitud. Es la primera vez que Pedro se levanta a hablar de Jesús, a dar un mensaje, a predicar. Y si tú lees esa primera predicación, a mí me sorprende la preparación de Pedro. Cómo él dejó que el Espíritu Santo lo guiara a compartir de Jesús. Y en esa primera ocasión en donde estaban los discípulos junto con 120 personas en un segundo piso, en una casa en Jerusalén, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y ese día que en la mañana llegó el Espíritu Santo y empezaron a sentir su presencia y a ser movidos por el Espíritu, a hablar y a profetizar y a agradecer y adorar a Jesús y a hablar de las maravillas de Jesús, empezó a oír como un estruendo. Imagínate 120 personas, si estuviéramos nosotros todos hablando en voz alta, pues se escucharía como se escucha cuando cantamos, allá afuera en la calle de adelante y de atrás. Y la gente que estaba en Jerusalén oyendo eso fueron a ver qué estaba sucediendo y miles de personas se reunieron. Y Pedro se levanta, el valiente de Pedro. Y empieza a hablar de Jesús y hace referencia a un pasaje en la Escritura que está en el Salmo 16, escrito por el rey David. Y en ese salmo está descrito lo que
Jesús acababa de vivir y dice el Salmo, Dios, mi cuerpo está descansando en un lugar seguro, porque sé que mi alma no se quedará en el sepulcro. Sé que no permitirás que me descomponga en la muerte. Y voy a leer el versículo número 11 de ese salmo. Si tú lo puedes leer en tu casa completo, te invito a que lo hagas. Salmos 16, verso 11. Dice el salmista, me mostrarás el camino de la vida. Me mostrarás, Dios está hablándole a Dios, tú me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Son palabras que escribió el rey David. Pero el rey David no está hablando de él mismo. No es que él esté haciendo esa oración para él. Él estaba viendo el futuro. Él estaba proclamando acerca de Jesús. Él estaba profetizando que el Mesías iba a venir e iba a decir estas palabras. Él sabía que un día iba a nacer Jesús y iba a decirle a Dios, Dios, tú me mostrarás el camino de la vida. Y Dios lo hizo con Jesús. Esta palabra se cumplió cuando Jesús nació aquí en la tierra. Y Dios empezó a mostrarle a Jesús el camino donde iba a llevar su vida, sus años que estuviera aquí en la tierra. Dios lo hizo. Y me sorprende porque cuando yo estaba estudiando esto, me acordé de cuando Jesús aún no podía caminar. Ni siquiera podía caminar, era un bebecito como Alessandro, como Santiago. Y Dios le mostró el camino por donde debía ir. Porque se le apareció a su papá, a José, y le dijo, José, saca al niño de aquí. Llévatelo lejos, porque un rey quiere matarlo. Y le mostró el camino para salvar a su hijo Jesús. Todavía no caminaba, pero Dios le estaba mostrando el camino de la vida. Y Jesús lo recorrió. Jesús lo vivió, experimentó ese camino de la vida que el Padre le mostró. Fue hombre, caminó como hombre, como hijo de José y María, como hermano, como maestro, como líder de sus discípulos, como el Hijo de Dios, y experimentó ese camino y cruzó y atravesó y caminó ese camino con sus hermosos pies. Y Jesús le dijo, me concederás la alegría de tu presencia. Y claro que sí, porque la presencia del Padre estaba con Jesús. ¿Qué pasó cuando se bautizó Jesús? El Padre le dijo, este es mi Hijo amado y Él me complace. Imagínate la alegría de Jesús. ¿A poco no te gusta que tu papá te felicite? Que te diga, estoy orgulloso de ti cuando logras algo. O cuando no lo logras, porque los papás también bendecimos a nuestros hijos. Imagínate la alegría de Jesús, de la presencia de Dios ahí en el río Jordán. Y luego lo hizo en el monte de la transfiguración y luego lo hizo en el Getsemaní. Dios estaba con él, su presencia le daba alegría a Jesús. Y termina diciendo, y me vas a dar el placer de vivir contigo para siempre. Vivir mis días mientras esté aquí en la tierra, cumpliendo mi propósito, le dice Jesús al Padre, y cuando me vaya a tu presencia, para siempre, por la eternidad. Esta palabra se cumplió en la vida de Jesús. Y porque Jesús lo experimentó, Él es el camino. Porque Jesús lo vivió y Dios se lo mostró, Él es el camino para que ahora tú y yo lo podamos transitar.
para que ahora tú y yo hagamos válida esta palabra. Ahora sí es tiempo para que tú y yo oremos esta palabra como lo hizo Jesús y le digamos hoy al Padre: Padre, muéstrame el camino de mi vida. Dame la alegría de tu presencia. ¿Qué acabamos de hacer hace rato aquí? Gozar de su presencia y adorarlo. ¿Te alegró eso? A mí sí. A mí me alegra mucho. Puede que llore, sí, también lloro, pero también me da alegría. Ya no es como en tiempos de Josué y de Moisés, que se tuvieron que quitar las sandalias. Ya no es así. Jesús abrió la puerta. Jesús abrió el camino para que tú y yo entremos a su presencia directamente. Para que tú y yo podamos estar en su presencia, porque la fe nos justifica. El que yo crea en Jesús me justifica y me da permiso de estar en la presencia de Dios, y Dios me ve a través de su Hijo. Y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, Señor, aquí mientras esté aquí, yo voy a vivir con el placer de tu presencia, y cuando me muera, el día que deje esta tierra, voy a estar en la eternidad contigo. Esta palabra es para ti y para mí hoy. Pero tú y yo tenemos que querer, que pedir a Dios que me muestre el camino, y me tengo que poner los zapatos del denuedo, de la prisa, del deseo de compartir la noticia de Jesús. Esta semana inicia algo nuevo en Aliento. Esta semana se abren 8 casas. 8 grupos de personas van a estar rodeadas, sentadas alrededor de la Escritura, abriéndola en el Evangelio de Juan, compartiendo explícitamente el mensaje de Jesús. Hoy son 8 casas. Queremos que sean 20. Y luego queremos que sean 50 y queremos que sean 100. Y tú y yo tenemos que prepararnos para lograr eso. Para querer compartir el Evangelio. Para querer ponerme los zapatos del Evangelio de la paz. Y ser mensajeros de la buena noticia. Mientras eso llega, prepárate. Y sé un mensajero en donde tú andes, en donde te muevas, implícita o explícitamente. Habla de Jesús o habla la verdad. Di lo que el Señor ha hecho en tu vida o di lo que tú vives. Comparte lo que el Señor ha hecho. Si tú estás hoy aquí, hoy el Señor ha hecho algo contigo, y eso lo puedes compartir mañana. Ya estás listo para compartir lo que el Señor hizo hoy contigo. No tienes que pasar un curso y otro curso y otro curso para poder compartir el mensaje de Jesús. Ya, si Jesús hizo algo en ti, ya lo puedes platicar, ¿o no? ¿Verdad que sí?